em, hablando de todo ese estudio de cultura, el idioma, em, ese sirve como herramienta para ayudarnos a ver em, cómo presentar el mensaje de Dios en una manera entendible. Am, entonces, tuvimos que a hacer un resumen de todos esos estudios de la cultura, todas las cosas que habíamos aprendido acerca de sus creencias de Dios, de los espíritus, las cosas espirituales, cosas de la vida de ellos, su manera de hacer las cosas, uh, tomando en cuenta todo lo que aprendemos de ellos. Lo tuvimos así anotado en cuadernos, en aquel entonces no tanto computadoras, pero cuadernos, así todos los relatos, todas las cosas que hemos pasado con ellos y hacer un resumen del significado de esas cosas, um, y luego pensarlo como equipo, viendo todas esas experiencias y cosas aprendidas. ¿Cuáles de estas cosas van a salir como barreras, cosas que va a impedir la gente a poder entender el mensaje de Dios? O sea que la cultura sirve como un filtro, que cuando pasa la información, hace unos cambios ya entre de una persona a otra de diferente cultura. Y esas creencias y cosas que ellos tienen en la cultura, hay unos que pueden servir como puentes para ayudar a explicar y enseñar la palabra de Dios. Hay pocos de esos y mucho que es como una barrera, una pared que va a impedir, que no va a permitir que la gente entiendan o aceptan lo que vamos a enseñarles ya de la palabra de Dios. Entonces hicimos un resumen de todas esas barreras culturales y como equipo, pensando, pues, ¿dónde vamos a encontrar esos choques cuando empezamos a enseñarles la Biblia? Por ejemplo, cosas de Dios, creencias que tiene en cuanto a Dios. Pues vimos que luego íbamos a encontrar unos choques ya cuando empezamos a hablarles de la creación de Dios y todo eso. Entonces era sumamente importante para nosotros pasar el tiempo como equipo hablando de eso y tratando de hacer ese resumen. Hasta que hicimos unos papeles explicándoles dónde iban a hacer esos choques. No sé si me estoy explicando bien, pero podemos seguir aquí con unos ejemplos. Por ejemplo, en Hechos 14, si quieren abrir sus Biblias conmigo. Yo estoy leyendo de la, ¿cómo es aquí? La nueva traducción viviente. Entonces puede ser poco diferente lo que tienes en Hechos 14, versículo 8. Dice que mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé
se toparon con un hombre lisiado de los pies, como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: levántate. El hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus, y que Pablo era Hermes, por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Y cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles las buenas noticias de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Entonces ahí sigue, y yo creo que ustedes si saben la historia, lo que pasó. Pero ahí está un ejemplo de cómo de las creencias, la cultura de ellos, cómo eso impactó el mensaje que querían compartir con la gente de aquellas ciudades y pueblos, creyendo que eran dioses. Y tomaron lo que creyeron, y cuando vieron y escucharon, y Pablo y Bernabé lo jalaron dentro de su cultura, sus creencias, y de allí ya salió unas ideas falsas, unas barreras que impedía al mensaje verdadero, y ellos tuvieron que tomar el tiempo para aclarar eso. Y enseñarles, y apenas pudieron hacerlo. Y así pasó con nosotros. Hay muchas cosas que cuando empezamos a compartir con ellos, tenemos como dice aquí, las ideas y creencias y perspectivas que mantiene el individuo y la sociedad mayor, que afectarán de gran manera su capacidad para comprender las verdades bíblicas. Por ejemplo, aquí otro, en Juan 3:16, un versículo que para nosotros es muy claro. Hay mucho que entendemos allí. No hay mucha confusión. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero para Tarahumara es otra cosa cuando escucha este mensaje. Los que no son cristianos, que no han escuchado la palabra de Dios, las enseñanzas, cuando va uno a hablar con ellos, ven cosas primero como: porque tanto amó Dios al mundo. Y para ellos está pensando, pues Dios no ama al mundo, Él creó el mundo, pero no se siente un amor por ellos, que dio su Hijo unigénito. Pues Dios tiene su Hijo, su mamá sería María, que es la luna, y Jesús, la estrella de la mañana. Algunos lo nombran así. Está pensando en otra cosa completamente diferente, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Pues todos ya lo creen, pues ellos también son hijos de Dios. Por ser nacidos tarahumaras, ya pertenecen a Dios. Son ya los hijos de Dios por el hecho de ser tarahumaras. Entonces no tiene ese concepto de que somos perdidos o separados de Dios, y que se van a perder.
sino que tenga vida eterna. Pues, ¿qué es eso? ¿Será que vamos a vivir para siempre con todos los demás fallecidos taramaras en el cielo? Para el taramara normalmente no hay miedo de la muerte. Es simplemente que ya van a pasar, ya van a ir a vivir con los espíritus de los otros fallecidos taramaras. Y donde todo está como al contrario aquí, donde la luna es como el sol y la noche es como el día aquí, así todo es como a reversa. Y a morir es simplemente pasar, estar ya con los otros. Y ustedes los chavoches, pues ahí van con su Dios también, con el diablo. Y ese es otro lugar, eso, otra cosa. Entonces, aún en este versículo tan sencilla, habrá mucha confusión en la mente, en el corazón taramara, si no más lo compartan con ellos. Y como compartió David, hay muchos que ponen tienen el deseo de ver a la gente llegar a conocer a Cristo, y ponen mucho enfoque, énfasis en tomar una decisión de orar o levantar la mano y pasar al frente. Y van compartiendo esos versículos y piensan que la gente lo entienden, pero pues no hay entendimiento verdadero. Y al contrario, ya entra mucha confusión, porque ya toman esta nueva información y lo mezclan que lo que han creído, y sale así muy, muy chueco. Ese es el sincretismo, y lo pueden hacer ahora como lo hicieron hace 200 años, 300 años, cuando primero llegaron los extranjeros aquí en la sierra. Lo hacen hasta hoy en día, lo adaptan así. Yo recuerdo que Eleuterio, de quien hablaba yo ayer, cuando una vez vino a la casa y quería invitarme a ir a un lugar, y también, claro, manejar mi camioneta y llevarles a ellos a ese lugar. Y y me explicaba, él dijo: queremos que vayas tú con nosotros, porque siempre cuando tú vas con nosotros nos pasan bien las cosas. Entonces yo servía como una maleta, así, una cosa que de suerte para ellos, como otro cruz, como otro santito, así él nos está diciendo. Pero en su mente observaba de que cuando ese gringo está con nosotros nos pasa mejor las cosas, siempre nos toca buena suerte, así, cosas así. Entonces queremos que vayas con nosotros, porque es de beneficio para nosotros. Y yo entiendo lo que está viendo, y yo entiendo en un sentido, pues sí es cierto, porque puede ser que Dios está cuidándonos mejor, quiere preservar la vida de este americano para que pueda alcanzar a compartir la palabra de Dios con ellos un día, y nos proteja, o otras cosas, o quizás por tener poquito de ser el único que no es borracho, ya pues así puedo hacer algo para que se escapa la vida de todos, ¿verdad? Y cosas así, o se porta quizás poquito mejor la gente, ya siendo uno de fuera ya con ellos. Entiendo por qué está pensándolo así, pero se adapta. Y uno puede pensar, pues yo soy muy buen amigo de ellos, que me quieren mucho. No, es que tú eres de beneficio para ellos, sirve para algo, Antonio. Y además les ayuda en lo que necesitan, así, en ese sentido. Entonces es importante entender cómo está pensando ellos, cómo está recibiendo la información que estamos compartiendo, y y tomarlo en cuenta cuando vamos ya formando nuestras enseñanzas, las lecciones que vamos a compartir con ellos. Sí, su cosmovisión nos informó en cuanto a la formación de nuestro tesis
llamadas las barreras al Evangelio. Y después, en cuanto al menú de lecciones que usaríamos en la presentación del Evangelio. Y vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, ahora nos lleva el tema del por qué. ¿Qué es lo que se busca por medio de la enseñanza de las historias bíblicas y la presentación del Evangelio al final de todo? Y lo que estamos buscando es lo que se presenta aquí en esos versículos. La fe verdadera siempre requiere estos dos elementos, arrepentimiento y fe. Entonces, vamos a leer aquí en Hechos 20, ver unos versículos en Hechos 20, 21. Pablo dice, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. En todo, en pensar en las barreras culturales, las cosas que van a afectar la recepción del Evangelio por medio de la gente indígena. Tuvimos que pensar qué es que va a impedir a ellos arrepentir o tener fe y qué es que va a ayudar a ellos. Esas eran las dos claves importantes, las dos verdades, cosas, elementos, como dice aquí, que estuvimos preparando nuestras lecciones y enseñanzas para buscar cómo afectan las cosas de su cultura. Esos dos elementos, el arrepentimiento y el fe. En Hebreos 6.1 también hay otro versículo que dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduras en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Pablo, o el autor de Pedro, el autor de Hebreos, dice, este es el cimiento, el básico es el arrepentimiento y la fe. Y cuando llevamos la palabra de Dios por la primera vez ya, después de estos años de estudio de cultura, de idioma, y vamos a enfocar nuestras lecciones, nuestras enseñanzas, todo con el deseo de llevar a la gente tarahumara a arrepentirse, a cambiarse de su manera de creer y volver y arrepentirse y mirar y aceptar las verdades de Dios que encontramos en la Biblia y poner su fe y su confianza en ese mensaje. Entonces tuvimos que tomar en cuenta cada aspecto de su cultura, cómo es que va a afectar a ellos, si va a ayudarles o no a poder recibir este mensaje y arrepentirse y poner su fe en el Señor Jesús. En 1 Tesalonicenses 1:9, ya lo hemos visto aquí, dice ahora la palabra del Señor. No, tengo que, ¿dónde estoy? Sí, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Un cambio interno adentro del corazón del individuo.
de que tanto de que se reconoce que lo que estoy siguiendo, lo que yo creo acerca de Dios, acerca de mí, acerca del pecado, acerca de la vida después de esta vida, lo que es por venir. Todas mis creencias a reconocer que son falsos, no son verdades, y que aquí en la palabra de Dios, ahí está la verdad, y poner su fe en esas cosas, un cambio, un arrepentimiento que muestra el deseo de apartarse de esas cosas, como dijo Pablo, hablando de ellos, dejando creer y seguir los ídolos para seguir al Dios verdadero. Eso es un cambio que solamente el Espíritu de Dios puede hacer, claro, pero quiere usar a nosotros, y tuvimos que alistarnos, y las lecciones de lo que vamos a hablar más adelante, todo tomándolo en cuenta para que cuando empezamos a enseñarles, podemos enfrentar esas barreras y enseñar en tal forma de que iba a aclarar lo que es la verdad y lo que no es verdad. Para Taramara es, como hablando del sincretismo, es muy fácil escuchar este mensaje nuevo y tomar lo que quiere de ella. Y decir que eso sí me gusta, sí me ayuda, y lo van a adaptar a sus creencias y su manera de hacer las cosas. Y tuvimos que vez tras vez distinguir, poner esa línea, dibujarlo y decir, si es cierto acerca de Dios, lo que dice la Biblia, entonces esto no puede ser. Si Dios es más grande, si Dios es el creador de todo, si no existía nada en el principio cuando Dios hizo todo el mundo, no había maíz, no había tortilla, no había comida, no había gente para sembrar y barbechar y cosechar, no había nadie para preparar comida para Dios, para alimentar a Él. Él existía antes. Eso quiere decir que Él es muy poderoso, que no necesita nada. Y Él existía antes de la creación de la gente. No había nadie para darle de comer, para alimentar a Él. No, eso quiere decir que Él no necesita al hombre. Y tuvimos que explicarles y hacerles entender de que Dios no es un viejito, que Dios no tiene hambre, no requiere que nosotros alimentamos a Él. Él exista. En sí mismo, Él es Dios, no necesita nada. Y Él, al contrario, ya Él hizo esas cosas para preparar un mundo, un lugar, un ambiente para nosotros a vivir. Nosotros somos los que necesitan las cosas, Dios no. Y tuvimos que aclarar eso siempre. Volver a preguntarles, ¿eso es lo que los ancianos habían enseñado a ustedes? No, eso es lo que ustedes enseñan a la gente ya como líderes de ellos. Pues no, pues ¿por qué no? Porque no tenían este libro, no tenían las escrituras. Y vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso, cómo es que llegamos a establecer la palabra de Dios como autoridad sobre sus creencias y su cultura. Entonces, pero ahora yo creo que vamos a tomar un receso ya ahora por hasta como a las 11:20, 25 por ahí, ¿sí? Okay, gracias.